¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy contento. Doreen Alessandra Ríos ejerce un papel muy especial dentro del contexto de la comunicación y el arte en México, porque tenemos muchos exponentes en el campo del arte digital, algunos de ellos de gran trascendencia internacional. Tenemos también una trayectoria importante que viene casi desde los años 60, que surge a través de esta forma un tanto anarquista y sobre todo feminista, que fue el videoarte, y que a pesar de que ha evolucionado muchísimo, no contaba con una, digamos, una ruta de curaduría. Y tú estás haciendo un trabajo en ese camino, lo cual se agradece, y por tanto eres un personaje excepcional en nuestro escenario artístico. Gracias por esta oportunidad de platicar contigo, porque esa condición excepcional aporta también resultados excepcionales que consisten básicamente en pensar el arte digital. No solo hacerlo, que ya se hace, sino analizarlo, tener una panorámica. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Lo que tú haces nos hace pensar obviamente en Paula Weiss, en Sara Minter, en Jodorowsky, en Gabriel Macotela, en Felipe Ehrenberg, en César Martínez, en Rubén Gutiérrez. Es toda una panorámica de la evolución artística de lo que se llamaba arte contemporáneo y que ha devenido arte digital, que es pues un conjunto de actividades, es arte multimedia, que finalmente se expresan a través de proyecciones, se emparenta con la arquitectura y a través también de las pantallas, de los diversos tamaños de las pantallas. Pero yo quisiera que nos platicaras inicialmente cómo comienza a desarrollarse esta ruta y qué papel juegan estos personajes en una dinámica que hoy se acerca a una plena madurez y a una gran eficacia. Bueno, creo que como bien dices, desde los años 70 es claro que la integración del uso de máquinas mucho más a grandes rasgos, no únicamente digitales, ¿no? Empiezan a jugar pues un rol interesante en la producción de arte contemporáneo, en esta época de grupos en donde la reproducción se vuelve necesaria para poder hacer llegar discursos, mensajes, ideas, ¿no? Más allá de los medios establecidos, y por esto me refiero a la radio y a la televisión de los 70s, que tenían una condición muy peculiar, ¿no? Esto pues evidentemente al integrar de manera más cotidiana más máquinas, más plataformas y más vías para comunicar a través de otros dispositivos, pues lo único que hace es sumar, ¿no? Sumar hacia todos los niveles. De repente pareciera que en este ajetreo tan paranoico de la evolución, sobre todo el dispositivo personal, ¿no? Que quizá lo vemos acercándose más hacia lo cotidiano entre los 90s y los 2000s, ¿no? Esto ya mucho más pegado a pues al desarrollo del Internet particularmente, pero a la idea del uso de las computadoras personales, los teléfonos inteligentes, ¿no? Incluso los teléfonos personales que tenemos un tanto antes, ¿no? Por supuesto que empiezan pues a reforzar estas ideas que ya vienen desde los 70s y que empiezan a buscar otros caminos para desarrollarse, ¿no? Creo que en un inicio quizá lo que sucedía es que no se pensaba tanto la máquina como esta entidad que pudiera ya ofrecer algunos caminos creativos o algunos discursos que tendrían que pensarse. Y lo que sucede a lo largo de este trayecto, que bien pasa precisamente con Paula Weiss y esta parte como del cuerpo, el video y la cámara,
el ojo, quién está frente, quién está detrás, ¿no? Ahí sí ya hay un acercamiento a, bueno, estas máquinas condicionan la forma en la que nos comportamos cerca de ellas o a través de ellas, ¿no? Y quizá es justo desde ahí que se empieza a pensar estos dispositivos no únicamente como el medio a través del que se puede reproducir o desde el que se puede copiar, ¿no? También se condiciona quién está detrás de esta producción, incluso quiénes son los creadores de estos dispositivos, cuál es el nivel de accesibilidad a estos, ¿no? Y de ahí, pues lo que empezamos a ver más hacia los 90s, que tiene que ver con ese discurso de está bien que usemos este tipo de dispositivos y estas máquinas, pero ¿qué más estamos condicionando al tomar la decisión de empezar a trabajar con ellas, ¿no? Ya sea de manera creativa o no. Todas estas repercusiones, tanto políticas como económicas, se hacen mucho más presentes en ese desarrollo. En ese sentido, creo que no necesariamente estamos todavía en un punto de la producción de arte digital en donde haya siempre un interés o haya siempre una postura frente a esto que se utiliza. Sin embargo, es el camino que estamos ya trazando, ¿no? Desde hace ya al menos unos 10 años, en donde se siente mucho más pues a flor de piel cuáles son las consecuencias de muchas de estas plataformas, sobre todo quiénes están detrás de estas plataformas, ¿no? Cómo surgen y hacia dónde empiezan como a generar pues conexiones fuera de la pantalla, sobre todo. Doreen, hay un momento de viraje muy importante en el cine que cuando nace el cine aparece comprometido al registro de sucesos. Más que una propuesta de ficción, el cine trata de ser una vía de documentación, al menos con los hermanos Lumière, así era. Luego, al estar ya en manos de los rusos, particularmente gente como Eisenstein, gente como Bertov, plantean un formalismo, esto es, se apartan del compromiso con el contenido emocional y tratan de observar al cine como una máquina, específicamente como una máquina de editar. Y se convierte la edición en el gran instrumento del formalismo ruso. ¿Por qué me refiero a esto, a este viraje? Porque pareciera ser que esto influye muchísimo sobre los primeros videoastas que ejercen en México, que por cierto son extranjeras y son mujeres y están comprometidas por un lado con el anarquismo y por otra parte con un feminismo, un particular feminismo. Yo quisiera que nos hablaras sobre estos puntos de contacto de transformar, que llevan al artista visual a transformar su discurso en un discurso de carácter provocativo, político y además plenamente independiente, porque ninguna de ellas en algún momento se propuso participar de la industria fílmica, que por cierto tenía oportunidades importantes para los cineastas en esos momentos. Creo que precisamente como tú lo apuntas, ¿no? Es esta cuestión del cine real, ¿no? O de este cine sin ficción, que de repente, bueno, podremos ahí discutir algunas cosas que de hecho Paula Weiss discutía, que tienen que ver con no puede existir tal cosa como el cine verdadero, en tanto que nos ponemos frente a una cámara nos comportamos de otra manera, ¿no? Y creo que ahí es precisamente donde vienen estos puntos de inflexión, sobre todo de estos discursos totalitarios de querer buscar una sola verdad, ¿no? Una sola perspectiva, una sola vía para poder entender o leer un suceso tanto histórico como íntimo, como contextualizado en algún espacio-tiempo, ¿no? Creo que ahí es donde viene como esa gran inflexión. Sí, este es el uso de dispositivos para poder capturar un momento, ¿no? En este caso quizá a través de la imagen en movimiento particularmente, pero esto no está condicionado a alimentar una verdad universal. Y creo que ahí es donde viene como ese cambio tan fuerte, ¿no? Ya no se puede hablar o ya no se propone hablar de hacer visible algo que tendría que ser real o verdadero para todos, ¿no? Creo que eso es una de las cosas que se proponen a través de este tipo de producción, al menos hacia los 80s, ¿no? Y muy, muy firmemente. Igual, por ejemplo, pensábamos en Sarah Minter, ¿no? Sarah Minter y de repente toda esta producción en la cual ella va a diferentes espacios a visitar comunidades en donde no necesariamente de una manera voyeurista se hace un acercamiento fílmico,
¿no? Más allá de, pues bueno, si bien ella buscaba esta creación de imagen en movimiento, de rastreo, de alguna manera también de generar como conexiones entre diferentes discursos, en este caso su trabajo, por ejemplo, con los mierdas punk, ¿no? Que hacen como este paralelismo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y eso es precisamente a lo que estoy apuntando, ¿no? Que de repente pareciera que cómo llegan este tipo de ideologías, de estética también, ¿no? A un espacio que se siente o que se piensa como tan aislado del resto, ¿no? En el sentido de son los 80s y son espacios, digamos, conurbados que la ciudad no toca, ¿no? Y que nada más pareciera que desecha y desecha, y que sin embargo tienen un contexto y un discurso y una estética totalmente contemporánea a lo que sucede en Reino Unido, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo Claro. se hace esa conexión? Ahora, algo muy valioso de todo esto que tú estás enfocando, creo que sería oportuno pensarlo también en términos internacionales y observar, por ejemplo, las propuestas de Pink Floyd, las propuestas de Miguel Bosé, de Peter Gabriel. Si está uno presente en un concierto de Miguel Bosé, él lo deja muy claro desde el principio. Mi trabajo es ante todo electrónico. O sea, no se trata de cómo canta ni de cómo de sus posiciones, sus posturas, sino de cómo se te comunica esto a través de pantallas y de algo que nosotros conocemos como los visuales. O sea, los visuales hoy día son tan importantes como la música de Pink Floyd o de Gilmour o de Roger Waters, son tan importantes como la música de Maldita Vecindad. De hecho, forma parte de su reparto el contar con dibujantes y con animadores. Esto, ¿cómo se ha traducido a los edificios de México? ¿Cómo ha convivido con, por ejemplo, con la Catedral, con Palacio Nacional, con distintas iglesias en nuestro país? Este cruce entre los visuales, el mapping y la arquitectura. Esto tú lo conoces como muy pocos porque provienes de allí. Creo que, no sé, quizá ya a mí me tocó un mapping que está totalmente basado en el espectáculo, ¿no? En el espectáculo de cuáles son los medios idóneos para no intervenir o tener que restaurar algo posterior a un evento, ¿no? La realidad es que así es como yo ya empiezo a digerirlo. Un poco al venir desde la arquitectura, esta posibilidad de poder intervenir un espacio arquitectónico sin tener que modificar su materia, pero que por un momento se convierte en otra cosa, es por supuesto muy interesante, ¿no? Como dices, si bien sí proviene como de esta otra área de producción totalmente pegada a este espectáculo y discurso político dentro de la música, creo que eventualmente lo que hace es que intenta o busca convivir, ¿no? Para generar una experiencia mucho más coherente con lo que se está impulsando, ¿no? De repente también tiene que ver con un desarrollo y con una capacidad de producción, ¿no? Tampoco hay que, de alguna manera, obviar el hecho de que este tipo de producciones no se pueden hacer en cualquier condición, ¿no? Son un tipo de trabajos que requieren un espacio con electricidad, con equipo, ¿no? A pesar de que vienen de digamos, un pensamiento un tanto más del hazlo tú mismo, ¿no? Y creo que ahí tenemos que ser muy cuidadosos con cómo los dividimos, ¿no? Si bien sí, mucho de esto ya hacia 2010 y quizá hacia acá se vuelve totalmente como este complemento del espectáculo, al cual a veces se le presta atención al contenido, a veces no tanto, ¿no? A veces es únicamente algo que tiene que estar ahí porque todo el mundo está condicionado pues, por este imperio del audiovisual, ¿no? En donde esta parte visual se vuelve más bien la cabina de las selfies, ¿no? O esto que tenemos la posibilidad de capturar en una imagen y publicarlo a través de redes sociales. O sea, la realidad es que también mucho va por ese lado. Son como souvenirs, entonces, ¿no? por supuesto, o sea, es la parte linda y bella que se puede capturar en un 2D, ¿no? Y que se puede repartir y circular para generar un estatus, ¿no? Para generar un interés específico por un individuo que puede y tiene el acceso y la capacidad de estar en estos momentos, ¿no? Que no necesariamente tiene que ver con un discurso político
centrado en el contenido quizá musical o centrado quizá en un pensamiento específico de quienes están detrás de esta creación, ¿no? Que podríamos ahí alimentar más hacia otra época de la historia, yo diría, ¿no? Más hacia los 70s, más hacia los 80s, donde el poder performático se complementa no únicamente de la parte visual, también de la parte corporal, ¿no? También de la interacción que existe con el público, que quizá ahora existe, pero lo vemos mucho más diluido en esto que es impresionante de ver, ¿no? Pero que no necesariamente comunica. Doreen Ríos, hace un par de días, esa silla en la que estás estaba siendo ocupada por uno de los payasos más importantes del mundo, uno de los mejores payasos que han pasado por el Cirque du Soleil. Estuvimos platicando un poco acerca de su formación, sus ambiciones, sus dificultades. Y si algo se puede deducir de esta entrevista con este inmenso payaso, es que ser payaso es pertenecer a una élite. O sea, no es que tú quieras ser payaso, es que hay muchas cosas que a ti te condicionan y te permiten y casi te obligan a ser un payaso. En el caso del arte digital, yo creo que ocurre algo parecido porque son muchas las formas de la inteligencia, desde inteligencia electrónica hasta inteligencia manual, inteligencia social, las que se funden en esto. Y tú, que digamos que estás encima de la barrera y que también has ejercido los visuales, ¿cómo observas el panorama de la formación? Las oportunidades que tiene el artista digital para formarse en México, ¿cómo son ahora mismo? Pues bueno, sin duda están creciendo, ¿no? Yo al menos que soy de Toluca y soy docente en Toluca, ¿no? Tenemos ahí al menos 5 universidades, entre ellas la Autónoma del Estado de México, que es donde laboro como docente, que ofrecen una licenciatura en arte digital. 5 en Toluca, ¿no? Y Toluca no es una ciudad que particularmente se defina por su innovación pedagógica, ¿no? Y sin bueno, embargo, pero tienen existe. al dibujante del Hombre Araña ahí, que no es cualquier cosa. Bueno, y es una zona industrial que por supuesto tiene acercamiento a máquinas de otra naturaleza desde hace bastantes décadas, ¿no? Sin embargo, creo que es una formación que está mucho más latente que en cualquier otro punto de la historia, ¿no? Ahora no hay que perder de vista que, por ejemplo, existen muchas otras áreas de formación que no necesariamente se encuentran en la tradición del estudio, ¿no? O sea, todo esto que existe como la cultura del tutorial, por ejemplo, ¿no? Está accesible, gratuito en el sentido de que no hay que suscribirse a no sé, en este caso una universidad donde mensualmente haya que... Bueno, pero hay que tener un cerebro capaz de ver con toda la atención del mundo cosas que duran 15 minutos, pero que son súper complejas. Y eso ya es bastante exigencia, ¿no? Sobre todo cuando estás distraído por todos lados. Sí, digo, creo que ahí la verdad... Yo querría más bien pensar que quien quiere iniciarse en cualquier tipo de producción digital lo puede hacer en cualquier punto, ¿no? O sea, no es un espacio en el que 2019 existan muchas barreras, al menos en el acceso a tutoriales en español para iniciar en el desarrollo o producción con algún software en particular. Ahora en México sucede algo que es bien interesante, que apenas se está redescubriendo, digamos, en otras partes del mundo, ¿no? Y es este pensamiento del Hack Lab, ¿no? O del Media Lab, que si bien ahorita están muy en boga en Europa principalmente, ¿no? En México han estado presentes tantísimo tiempo, ¿no? Tantísimo, que la manipulación que tenemos del hardware y de los dispositivos basura, ¿no? Es probablemente de las que están mucho más vigentes en el resto del mundo, ¿no? ¿Por qué digo esto? Para nosotros es muy natural pensar en una plaza de la computación o una plaza de la tecnología, en donde vamos y pedimos que nos armen una computadora con las características que nosotros necesitamos, ¿no? ¿Y para qué la vamos a utilizar? Y entonces una pantalla tal, del tamaño tal, con un teclado así, con un procesador de esta naturaleza. Eso para nosotros está bastante naturalizado. Sí, por supuesto, viene de un nicho de la necesidad, de no poder ir por la vida comprando computadores nuevos una y otra vez, ¿no? De tener que efectivamente buscar la manera de reparar aquello que está condicionado por una obsolescencia programada, ¿no? Y echarlo a andar. Entonces, la realidad es que tenemos mucho más
de un pensamiento crítico, de una intervención física, tanto con el software como con el hardware, de lo que se puede percibir a primera vista, ¿no? Eso es bastante peculiar, ¿no? Y si bien no viene de un área de formación que pudiéramos llamar, ¿cómo decirlo?, clásica, ¿no? Que otorga un título que dice que uno es capaz de hacer tal o cual cosa, ¿no? Si bien no proviene de ahí, lo podemos tener de una manera muy tangible, uno a uno, todo el tiempo en casi cualquier ciudad de México, ¿no? Siempre ha habido una búsqueda por el reparar, por el crear, por el quizás sustituir una parte para hacer que funcione de una manera distinta, ¿no? Que, de nuevo, si bien viene de una necesidad de poca accesibilidad o de falta de recursos para poder estar todo el tiempo, como quizá alguna persona en Europa que fácilmente dice, bueno, mi teléfono ya no saca fotos, pues no pasa nada, me compro otro y lo tiro y ya está, ¿no? Aquí creo que más bien es una tradición de incluso heredar los dispositivos, ¿no? Lo compra, no sé, el papá o la mamá y luego lo da a los hijos y luego ese hijo lo da al hermano más chico y ese hermano más chico luego al primo, ¿no? Hasta que de ese dispositivo no queda nada. Y estamos muy acostumbrados precisamente a esa traducción en donde tenemos cada brinco que da que adaptar esos dispositivos, ¿no? Doreen Alessandra Ríos, tú trabajas la curaduría. ¿Cómo son estas exposiciones o estas convocatorias en las que tú participas? ¿Qué tipo de efectos generan? Te digo porque incluso nuestros museos, grandes museos de México, no están ni dispuestos ni acostumbrados a este tipo de acciones que muchas veces son más que exposiciones, intervenciones. ¿Cómo trabajas? Bueno, definitivamente la curaduría de arte digital es un nicho ultra específico, ¿no? Para nada es nuevo, pero quizá la manera en la que se puede navegar o la manera en la que yo lo he navegado en los últimos años ha sido el pensar las necesidades de estas piezas, ¿no? Y muchas de las necesidades de las piezas que se producen en este espacio de uso de herramientas específico no tienen que ver con tener una salida o en un espacio físico o en un espacio museográfico o en un espacio que valide la producción, ¿no? Muchas de estas salidas más bien tienen que ver con convivir o coexistir en una plataforma web o convivir a través de la proyección en exterior, efímera, en donde sucede que las piezas están en un tiempo y espacio determinado porque así deben ser leídas, ¿no? Y creo que sí, viene totalmente de una tradición pues un tanto anárquica de cuestionar hacia dónde y cómo está innovando la institución y cómo está digiriendo estos discursos que no se van a ir a ningún lado, ¿no? Que si bien pareciera que son muy demandantes en cuestión monetaria, ¿no? Lo son cuando los pensamos en términos tradicionales de lo que es una exposición, ¿no? Y entonces en que tenemos que esconder el cable y que tenemos que tener el software y que tenemos que tener tal. Sí, por supuesto hay mucha producción ultra cuidada que requiere de aspectos específicos, que también es interesante trabajar con ella, ¿no? Que tiene muchas más limitantes que otras, pero quizá el nicho que está mucho más productivo y donde suceden verdaderamente estos acercamientos mucho más honestos a discursos contemporáneos y a ser sensibles con ese entorno, es en la web, ¿no? Doreen Alessandra Ríos, fíjate que si tú te acuerdas, hay una colección de textos de Tom Wolfe que son muy diversos y bueno, Tom Wolfe siempre piensa así, su cerebro siempre estuvo como un pedazo aquí, otro pedazo en Australia, otro pedazo en Francia. Es una visión muy global la suya y dentro de todas esas cosas que él cuenta en ese libro pues es de un periodismo brutal, hay una historia que además de ser anecdótica es como un shock para todos nosotros y nos puede hablar un poco de cómo está evolucionando el mundo desde el ámbito oriental hacia nosotros. Decía Tom Wolfe que hay un conjunto de dibujantes norteamericanos, diseñadores norteamericanos, que en un momento fueron a dar una conferencia
en una universidad japonesa y la respuesta fue apabullante. Había muchísima gente. Y entonces estos diseñadores de pronto se miraban a sí mismos y decían, qué buenos somos, o sea, somos asombrosos. Mira cuánto público estamos atrayendo en Japón. Realmente somos líderes, somos muy buenos. Se hizo la conferencia, la presentación, y poco a poco, conforme se fue desarrollando el diálogo, se dieron cuenta de que los japoneses estaban allí porque estaban asombrados de que todavía utilizaran lápices, plumas y reglas en sus diseños. O sea, que no iban a verlos por su talento ni por su visión, sino por curiosidad, porque ¿cómo usan todavía esos instrumentos? Eso ocurre hoy con el arte digital. Y esto ha generado una especie de distancia entre lo que fue el público del arte y lo que ocurre hoy. Porque no se puede coleccionar el arte digital. Sí se puede coleccionar. Bueno, habría que ver cómo se puede coleccionar, pero no se puede vender en el sentido ornamental de la palabra. En el sentido de la vieja aristocracia, siglo XIX, eso murió. ¿Cómo se trafica con el arte digital? ¿Cómo se colecciona? ¿Y cómo se genera especulación con él, si ocurre? Pues para empezar tenemos que estar muy conscientes de que hablar de arte digital es hablar de un universo de producción, ¿no? Tenemos desde cosas que viven dentro de una pantalla hasta cosas que tienen una fisicalidad bastante más clásica, ¿no? Todo aquello que se traduce en, por ejemplo, impresión 3D es bastante más físico, bastante más natural para el mercado del arte y por supuesto que tiene ahí pues un espacio de clientela bastante amplio. Es básicamente lo mismo, ¿no? También toda esta producción, por ejemplo, de arte digital o de pioneros del arte digital hacia los 60s, 70s, ¿no? Que trabajaban automatizando estos brazos maquínicos de dibujo, ¿no? Pues también existen en formato de la gráfica, porque lo que hacen es que todo el tiempo un proceso algorítmico codificado solamente existe en tanto que se crea en papel, ¿no? Entonces, eso es lo primero que yo creo que debemos tener claros, ¿no? O sea, tenemos ese nicho de producción que sí es necesaria una salida física, impresa, tangible, que se comercia y se trafica y se especula como cualquier otro tipo de producción artística, escultórica, gráfica o pictórica, ¿no? Ese nicho existe, se sigue produciendo desde ahí y, digamos, se entiende de una manera bastante más natural, ¿no? O sea, en tanto que, por ejemplo, existe el Digital Art Museum, ¿no? Que en realidad pues bueno, hay un juego interesante porque es de hecho una galería comercial que lleva Wolf Laser, ¿no? En Berlín, que existe desde los 80s y que vende obra para coleccionistas bastante importantes en diferentes áreas, digamos como de la transacción clásica, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Esa es una parte, ¿no? También todo lo que tiene que ver con hardware, también se puede comercializar con él, también es un objeto, ¿no? Y también se entiende a través de pues estos discursos bastante más clásicos. Ahora, dentro de este otro espacio que tiene más que ver con el software, que tiene más que ver con la imagen en movimiento dentro de una pantalla, que tiene más que ver con el video y la tradición del video, ¿no? En sus diferentes formatos, tendremos que pensar primero dónde radica la pieza, ¿no? Lo que tenemos al final es una representación de la pieza o es la pieza. Eso le pasa al software, por ejemplo. A todo lo que tiene que ver con la producción de software es, bueno, la pieza es el software o las piezas son todas las salidas que tiene ese software. Entonces, primero tenemos que entender la lógica de dónde está esa producción, de dónde radica, ¿no? Dónde está lo interesante de esto. Entonces, hay muchas cosas que son más cercanas al arte conceptual, que es más bien una especie de acción que se lleva a cabo y que por lo tanto, si yo vendiese algo, tendría que ser únicamente la representación de aquello que se llevó a cabo, no la pieza en sí misma, ¿no? Que lo podemos pensar como una edición de... Y también tenemos que pensar que existe mucha producción digital que es efímera y que está pensada para ser efímera y que no tiene ningún tipo de interés en, digamos, trascender en el tiempo en sus formatos originales, ¿no? Tiene la intención de trascender a través de pues la palabra, por ejemplo, ¿no? O trascender a lo mejor a través de el una desarrollo reacción de su ¿no? consumo.
Claro, lo que hace el performance, lo que ha hecho el happening, ¿no? Lo que de hecho muchas veces se piensa que es más complejo de pensar o de entender con cuestiones efímeras en otras áreas de la producción. Lo que es un concierto, ¿no? por ejemplo, ¿no? Lo que hace un Masivo. concierto de alguna forma, sí, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en México es interesante, existe una galería de arte digital que se dedica exclusivamente a la venta de arte digital, se llama Janet 40. Y si bien ellos sí creen todavía en la necesidad de traducir un objeto digital en un objeto físico y vender o a generar una transacción a partir del objeto físico, también creen en que hay una cercanía interesante en que lo que se venda aquí o lo que se vende dentro de esa galería es la experiencia de acceder a la pieza, ¿no? Entonces ahí se vuelve un juego distinto y es mucho más contemporáneo y mucho más, digamos, como apela a un público joven que quizá serán estos nuevos coleccionistas que tendrán que entender esa lógica de la producción digital para poder hacerse de una colección, ¿no? Fíjate que en el campo de la enseñanza de la física, uno de los grandes problemas que enfrentó, bueno, esto viene desde Newton hasta siempre, uno de los grandes problemas que enfrentó Einstein y que enfrentó Feynman en su momento es cómo traducir este conjunto de supuestos absolutamente abstractos que tienen un fondo matemático, pero que sigue siendo abstracto, cómo traducirlo a experiencias que se pudieran dibujar, lo que Feynman llama diagramar, que se pudieran diagramar y que entonces ya diagramados en un pizarrón, en esos casos, en la mayoría de los casos de entonces, ya diagramados pudieran invitar a los alumnos a pensarlos. Y, ojo, en el caso de Feynman, no solo es pensar y entender, sino sobre todo desarrollar. Feynman decía, bueno, si esto no se puede poner en un diagrama y no podemos poner exclusivamente a los alumnos más inteligentes a desarrollar el problema, entonces la enseñanza no se ha dado, ha fracasado, aunque lo entiendan. Hay que ir más allá del entendimiento. Creo que una buena parte del premio Nobel que se otorga a Feynman proviene de allí, de una concepción activa del conocimiento y de una concepción que está muy ligada al ejercicio del teatro, porque Feynman era así como una especie de payaso de la física. Yo lo que te quiero preguntar es esto. Tú das un conjunto de cursos valiosos, importantes, creo que casi únicos entre nosotros, y yo lo que te quiero preguntar es, ¿para qué sirven estos cursos tuyos y por qué son valiosos? Bueno, creo que los cursos que doy son bastante variados, pero principalmente están centrados en la teoría. ¿Por qué en la teoría? Porque todos mis alumnos de arte digital lo que quieren o lo que creen que tienen que hacer para empezar a producir como artistas digitales es sentarse y entender dónde dar los clics para poder empezar a crear con un software. Ahí no se genera la producción. La producción tiene que empezar acá arriba. Tenemos que empezar con una idea, ¿no? Y esa idea, cómo se empieza a esbozar a partir de las herramientas que tenemos disponibles. Si lo hacemos al revés, las tenemos de perder, ¿no? Hay mucho contenido vacío o mucho producto basura, ¿no? Que surge y se repite y se repite y se repite infinitamente con esto que también decía Lev Manovich de qué sucede cuando esta metaherramienta, ¿no? Que sugiere... Eso lo vemos en Spotify, donde hay un montón de podcasts que no dicen nada. Entonces, dame una razón para oírlos, ¿no? En cualquier plataforma digital. En cualquier plataforma digital, ¿no? ¿Cuál es el valor de la producción con esta metaherramienta? Entender la metaherramienta, ¿no? Si no tenemos un objetivo claro, entonces todos vamos, por ejemplo, como en la producción 3D, a terminar haciendo figuras humanoides, asexuadas, delgadas, muy altas, de pieles brillantes. Eso lo veo todos los días en esta producción en 3D, ¿no? Veo al menos 10 de estas figuras. ¿Qué me dicen estas figuras, no?
¿Son los predeterminados que ofrece el programa? ¿O realmente hay una percepción detrás de alguien que tiene una intención para llevar a cabo esto que se está produciendo, ¿no? Entonces, los cursos que yo doy tienen que ver con eso, tienen que ver con, vamos a detenernos. Enseñar a pensar. Vamos a no hablar o no enfocarnos en, quiero hacer realidad virtual, quiero hacer 3D, no. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué te interesa comunicar? ¿No? ¿Quieres comunicar algo? ¿Es íntimo? ¿No es íntimo? ¿Se ve en colectivo? ¿Se ve en individual? Como Paula Weiss. ¿No? Como Paula Weiss, que detrás de su trabajo hay una intención crítica. Claro, No tiene es que haber una solamente intención. grabar. Tiene que haber una intención, ¿no? Claro que las herramientas están ahí para ser utilizadas por quien tenga el acceso a estas herramientas, ¿no? Pero el valor de esto que se produzca tendrá que radicar en el contenido de lo que se está creando, ¿no? Si no, lo que tenemos son plataformas vacías, ¿no? Lo que tenemos son videos sobre el video, sobre el video, sobre el video, audio sobre el audio, sobre el audio, sobre el audio, que no dicen nada, que no comunican desde ningún aspecto y que por lo tanto no ofrecen una experiencia valiosa, ¿no? O al menos una experiencia que aquellos que estén consumiéndola, ¿no?, vayan a tener como punto de partida para pensar en algo más, ¿no? Y lo vemos en todo el tipo de producción, no diría únicamente en lo digital, lo tenemos en cualquier otra área, ¿no? Sí, de repente es consecuencia de un aceleracionismo que busca que se cree más rápido, más veces más veloz, ¿no?, con mayor tamaño, con mayor calidad de imagen, con mayor... Y no nos detenemos a preguntarnos, ¿para qué? ¿Nos sirve? ¿Nos sirve para comunicar eso que queremos comunicar o no? Dorin, Alessandra Ríos, en este contexto yo te quisiera preguntar cómo es tu experiencia en relación con producciones inmensas que están ligadas al arte digital, aunque no nos gusten. Películas como Fast and Furious, que ahorita ya va en su capítulo número 7, y yo la acabo de ver y pensaba, bueno, ok, son los señores que manejan unos autos, que de pronto están en situaciones de peligro, que están muy musculosos, ¿y qué más? Nunca supe qué más. ¿El arte digital en México corre este tipo de riesgos de convertirse también en algo que no es más que puramente negocio? Pues yo diría que existen distintos nichos, ¿no? Por supuesto que existen aquellos que están mucho más ligados a voy a generar una producción que es linda de ver, ¿no?, que es amigable y que puedo fácilmente vender para hacer comerciales, para hacer activaciones, para hacer, ¿no? Claro, todo mundo quiere su experiencia en realidad virtual, que crucen, ¿no? Todo el mundo quiere su experiencia en realidad virtual. Está bien, ¿no? Yo creo que siempre y cuando tengamos claridad y sobre todo seamos honestos con esos objetivos y búsquedas personales, no veo un mayor conflicto con que ambas coexistan. Por supuesto que existe el riesgo de, ¿no? Por supuesto que hay mucha producción vacía, por supuesto que hay mucha producción que está meramente hecha para agradar a un nicho en particular que va a pagar altas cantidades de dinero porque no entiende muy bien cómo funciona la producción de este tipo de cosas. Eso va a existir en cualquier área siempre, ¿no? En México yo creo que lo que sí sucede y es mucho más común es que dado que no existe un acceso tan ilimitado a muchas de estas herramientas, no podemos darnos el lujo de utilizarlas para lo que sea. Eso, de alguna manera, juega a nuestro favor. A nuestro favor porque tenemos que detenernos a decir, a ver, al menos tengo que tener claridad en qué voy a hacer. Si es un comercial, pues es un comercial, está bien. Pero si es otra búsqueda, tenemos que tenerlo un tanto más clara antes de empezar a invertir tiempo, dinero y espacio en algo que, para empezar, no es barato, ¿no? No está disponible en todos los espacios, incluso aunque tengamos el dinero, ¿no? Y además también tenemos que pensar en esta otra área de, bueno, ¿y cómo lo mantengo? ¿No? ¿Cuánto me cuesta mantener esto activo, funcionando, ¿no? ¿Tengo un equipo que tenga la capacidad para que esto exista y conviva con, o tengo que contratar un equipo para llevarlo a cabo? Entonces, de repente ese tipo de cosas juegan mucho a nuestro favor, ¿no? En el sentido de que al menos debe haber una honestidad detrás de cuáles son los objetivos de este tipo de producciones. Claro, habrá una minoría ultra privilegiada que pueda hacer lo que quieran, ¿no? Y que tenga acceso ilimitado a este tipo de cuestiones y que, pues bueno, haya este contenido vacío, ¿no?, en donde, pues bueno, sí podamos ver una y otra vez repetida la misma historia como en Rápido y Furioso. Claro, o este dragón que cruza el estadio japonés.
Remitiendo otra vez a esta conversación con este payaso que es Facundo Jiménez, yo le preguntaba que dentro de su visión panorámica, cuáles eran para él algunos referentes dentro del campo de la creatividad como técnica pura, la creatividad como teoría. Y él me decía, no, yo realmente lo que hago es observar hechos provenientes de la naturaleza o humanos y tratar de convertirlos en metáforas que luego transformo en rutinas que luego se convierten en un inmenso espectáculo. Así es como él trabaja. Pero tú que también llevas a cabo un trabajo muy valioso en el campo de lo imaginario, tú tienes una biblioteca de gurús de la creatividad a la mano. Yo diría que más bien a mí me gusta curiosear el internet, ¿no? Y meterme y preguntarme hasta dónde se pueden llegar en algunos nichos, por ejemplo, redes sociales, ¿no? No diría que hay o que tengo personalmente referentes específicos de los que siga su trabajo religiosamente, ¿no? Por supuesto que hay gente que me encanta leer y que creo que coincidimos en muchas de las formas en las que pensamos o planteamos una idea, entre ellas, por ejemplo, Ito Steyer, ¿no? Ito Steyer, me gusta mucho leerla, me parece que siempre tiene un acercamiento con un lenguaje muy amigable, muy familiar, muy anecdótico, para poder hacer llegar una idea mucho más firme sobre algún, no sé, contexto, evento que suceda, ¿no? O Marco Leif también me gusta mucho lo que hace, ¿no? Pero también me gusta ver, por ejemplo, de vez en cuando, quiénes son las personas que tienen más seguidores en Instagram y ver qué sucede con ellos. ¿Por qué tienen tantos seguidores? ¿Cuánta gente les comenta? ¿Por qué les comentan? ¿No? ¿Cuáles son las series más vistas? También, ¿no? ¿Por qué la gente está viendo esto? ¿Por qué hay por ejemplo, ahora como un maximizar la producción española dentro del contenido en Netflix, ¿no? Un consumo latinoamericano de este tipo de productos, ¿qué nos ofrecen? ¿No? ¿Hacia dónde señalan? Este tipo de cosas a mí me parecen también bastante interesantes. A mí me interesa sobre todo pensar aquello que tiene la capacidad de viralizarse, ¿no? Pareciera que es ahora una terminología total y completamente del consumo y del ocio y de aquello que sucede y se comparte en redes sociales. Pero sin duda es un fenómeno que a mí me parece que quizá es el más clave para poder entender al resto de las cosas que se gestan en torno a este tipo de plataformas y de dispositivos, ¿no? Los memes, por ejemplo, también, ¿no? De repente el pensar dónde parte un meme y hacia dónde se empieza como a expandir, ¿no? Y precisamente como a ganar territorio en la web, también es bien interesante. Entonces, si bien sí, por supuesto hay productores, curadores, teóricos que me gusta mucho leer, creo que también no hay que quitar el dedo del renglón de lo que sucede en plataformas que son quizá mucho más pertenecientes a esta cultura popular y al menos preguntarse por qué sucede aquí dentro lo que veo que sucede, ¿no? Sí caemos ahí de repente en una cuestión que se le llama el filtro burbuja, ¿no? El consumir o autoconsumir aquello que las redes sociales nos arrojan, que está basado completamente en todo esto que hemos hecho dentro de ellas, ¿no? Todo lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que nos hace enojar, lo que nos pone tristes, lo que pasamos tiempo viendo, lo que no, y hacerse consciente de ese contenido que a pesar de esos filtros o que incluso juega parte dentro de esos filtros y se viraliza, creo que es crucial, al menos para entender estos discursos de lo contemporáneo, en donde tenemos casos como Cambridge Analytica, que surge y nace y se desenvuelve totalmente en la compra de datos de Facebook y arroja resultados políticos gravísimos como el Brexit, como Trump, como Bolsonaro, ¿no? Y entonces ahí es donde Como dices... Peña Nieto. Como Peña Nieto también en su momento, ¿no? Las redes, todas las redes y todo este ejército de bots que existen en la política mexicana, ¿no? O sea, de repente parecía que estamos hablando de discursos de la ciencia ficción de los 60s, ¿no? Que ya empezaban a generar como estos puntos de inflexión de, oye, esto puede suceder, oye, tenemos que poner atención acá, ojo con esto que sucede aquí, ¿no?
En esta aparente también falta de conocimiento de cómo funcionan estas redes, creo que es bien necesario pensarlas de manera creativa, ¿no? Esta falsa idea de la nube, de la red distribuida, ¿no? De no conocer bien a bien cómo funciona, por ejemplo, el Internet. A mí me parece muy divertido cómo de repente a la hora de que, bueno, yo hago mucho este ejercicio de preguntar, sobre todo a mis alumnos más pequeños, cómo imaginan que se ve el Internet, y siempre hay una metáfora de esto que flota, que es efímero, que es intangible, que está presente en todos lados pero que no podemos ver, ¿no? Cuando en realidad son servidores y cables. Son máquinas, sí, sí. ¿No? Son bibliotecas de servidores, que igualmente son vulnerables, que si el día de mañana ahí hay una falla eléctrica fuerte, esa información que aparentemente está por siempre concentrada en el Internet desaparece. Es una biblioteca. Eso lo sospechó muy bien Carlos Fuentes en su momento. Es justo este planteamiento dentro de estas redes, dentro de estos eventos políticos y también de todo lo que tiene que ver con la cultura popular y cómo se viraliza. Creo que es lo que más, digamos, me arroja o siento que informa los temas o las prácticas que me parece interesante observar. Doreen, una persona tan inteligente como tú, una persona que tiene su cerebro comprometido en muchísimas culturas al mismo tiempo, que está tratando siempre de estar informada de absolutamente todo lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico y el desarrollo de las ideas y del arte. ¿Tiene tiempo de cocinar a veces? ¿Tú cocinas a veces o simple y sencillamente vas de taquería en taquería porque a los geeks no se les permite hacer otra cosa? No, yo cuido mucho mi alimentación. Sí, cocino y también me desconecto. A pesar de ser muy inteligente, cocinas. Cocino. No sé si muy bien, pero cocino, ¿no? ¿Te gusta a ti? Me gusta. Lo que tú haces sí. ya es ventaja. Voy al gimnasio también, juego con mi gato, ¿no? Sí. Es necesario el tiempo del ocio en tiempos del capitalismo tardío, ¿no? Es casi un acto un tanto radical el permitirte no estar trabajando o consumiendo todo el tiempo. Doreen Alessandra Ríos, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Bye.